¿Qué está pasando en la izquierda de nuestro país y con todas las disputas que de una manera incesante se producen a diario en sus filas? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues Gonzalo, lo que está pasando es que lo que allá por los lejanos 90 dio en llamarse la Casa Común de la Izquierda nunca fue una fraternidad ejemplar, ni la casa de Heidi y su abuelito. Más bien ha sido siempre el hogar de Caín. Socialistas y comunistas solo han enterrado el hacha de guerra cuando circunstancialmente el poder les ha sido propicio. Hoy vuelven por donde solían porque la posibilidad de alcanzar el poder se les escapa de las manos y de los escaños. De ahí el cruce de descalificaciones de unos a otros, sacando a la luz sus trapos sucios para denunciar públicamente el nepotismo que les anima en el reparto del botín de cargos. Solo el poder, a la fuerza compartido, firma los armisticios entre socialistas y comunistas, porque cuando uno de ellos no tiene la necesidad de compartirlo con el otro, tampoco se dan cuartel entre ellos. El secretario general de la Casa Común de la Izquierda ha sido siempre Caín. Hubiéramos logrado una mayoría alternativa para arrebatar el control de la mesa al Partido Popular-Ciudadanos, hubiéramos previsualizado una posibilidad de gobierno alternativo al PP, creo que después de esto es prácticamente imposible. Pablo Iglesias está convencido de que un gobierno alternativo al PP es imposible y así se lo va a comunicar a Felipe VI en la ronda de contactos que el monarca va a comenzar el próximo martes. Tal y como suele ser habitual, verá primero a los partidos con menor representación parlamentaria y no será hasta el jueves cuando reciba a los 4 líderes de las principales formaciones políticas. Será entonces cuando el rey encargue supuestamente la formación de gobierno al candidato con más posibilidades de conseguir la investidura, es decir, Mariano Rajoy. El Partido Popular no quiere encarcelar absolutamente a nadie, es la justicia la que está actuando de manera independiente y el Partido Popular no tiene ningún acuerdo con un partido independentista ni lo va a tener. Hay que distinguir claramente lo que es la mesa de las Cortes. Ni han pactado ni pactarán con fuerzas independentistas, a pesar del acercamiento que hoy han escenificado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, quien ha tentado al resto de formaciones brindándoles su apoyo a cambio de un referéndum a la escocesa. Todo ello después de conseguir del Ejecutivo 1.600 millones de euros extra de financiación para Cataluña. Como han expresado nuestros diputados en el Congreso repetidamente, un referéndum a la escocesa. A 2 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos, Brasil ha desarticulado una célula yihadista compuesta por 10 jóvenes de nacionalidad brasileña que planeaban atentar durante las Olimpiadas. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Justicia, que ha restado importancia a la amenaza, asegurando que se trataba de una célula desorganizada y de aficionados, a pesar de que muchos de ellos habían jurado lealtad al Estado Islámico. 24 horas después de decretar el estado de excepción, Tayyip Erdogan anuncia la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿A qué le da derecho este anuncio? ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos turcos? En unos momentos se lo contamos. ¿Descarta usted ya cualquier posibilidad de formación de una mayoría alternativa a la que pudiera formar el Partido Popular? Creo que es enormemente difícil. O sea, creo que la última oportunidad que tuvimos era la mesa y yo lo entendí así. Si hubiéramos logrado una mayoría alternativa para arrebatar el control de la mesa al Partido Popular-Ciudadanos, hubiéramos previsualizado una posibilidad de gobierno alternativo al PP, creo que después de esto es prácticamente imposible. Con este nuevo giro en las intenciones de Podemos de formar gobierno, el rey va a iniciar una nueva ronda de contactos con todos los partidos políticos, pese a que en ningún momento se había planteado que el rey ofreciera a los partidos de izquierdas, en esta primera toma de contacto al menos, intentar formar gobierno. La decisión de Iglesias aclara ciertos escenarios para la investidura de Rajoy. De entrada, resta presión al líder del PP sobre el hecho de que si renuncia a intentar formar gobierno, vendría un bloque de izquierdas para intentar formar un frente popular, aunque la palabra de Iglesias vale lo que vale. Lo que probablemente produzca esta nueva posición de Podemos es que no haya investidura hasta septiembre.
Con todo, ya tenemos encima de la mesa el calendario, los días con fechas y horas en los cuales Felipe VI va a recibir a los partidos políticos. María Matos, buenas noches. Cuéntanos cuál es ese calendario. Buenas noches. Pues como suele ser habitual, el orden de las audiencias será de menor a mayor. La ronda de contactos comenzará el próximo martes a las 10:30 de la mañana, con el líder de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que recordamos es el socio electoral del PSOE. Una hora después será el turno de Foro Asturias, coaligados al PP, y a las 12:30 acudirá el partido de Coalición Canaria. Ese mismo martes por la tarde será el turno de los socios del PP en Navarra y de Alberto Garzón con Izquierda Unida, los ya compañeros de Podemos. Al día siguiente, el miércoles 27, Su Majestad recibirá al PNV, también a la marca de Podemos en Galicia, en Marea, y a las 12:30 será el turno del líder de Convergencia, Francesc Homs. Por la tarde se entrevistará con Compromís y con En Comú Podem, también socios de Podemos en Cataluña. Y el jueves sí que estará reservado para los líderes de los 4 grandes partidos. Por la mañana, el rey va a recibir a Albert Rivera, en representación de Ciudadanos, a Pablo Iglesias, de Podemos, y al líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a ser quien va a cerrar esa mañana. Y por último, a las 5 de la tarde, el monarca se va a entrevistar con el candidato del Partido Popular, con Mariano Rajoy. En total, se va a reunir con 14 formaciones, ya que Esquerra y Bildu han declinado la invitación. Y bueno, también recordamos que esta vez el rey ha optado por celebrar una ronda de contactos de solo 3 días, en lugar de los 5 en los que había empleado el 20 de diciembre. Muchísimas gracias, María. Pues en su comparecencia en la televisión, Pablo Iglesias ha vuelto a mostrarse muy claro, ha repasado otros asuntos de actualidad y ha vuelto a referirse al Partido Socialista. Afirma que Rajoy será presidente con la abstención de los socialistas en septiembre. Ataca al PSOE por no querer aliarse con ellos y califica de don Pimpón a Albert Rivera y Ciudadanos. Mi quiniela, si Mariano Rajoy no lo consigue la primera vez, en la siguiente ocasión que se presente a la investidura, el Partido Socialista se abstendrá. Hará falta que tengamos un acuerdo con el PSOE y viceversa. El PSOE no volverá a gobernar en España si no es con un acuerdo con Podemos. Creo que estamos condenados a entendernos y a nosotros nos gustará ver al PSOE haciendo oposición al Partido Popular con nosotros y ojalá nos podamos entender. Bueno, la palabra de Ciudadanos en política es como don Pimpón en Barrio Sésamo. Ellos dijeron que no iban a apoyar nunca a Mariano Rajoy como presidente. Mentira, ahora parece que le apoyan. Ellos decían que no negociaban por sillones. Han negociado exactamente por 2 sillones y ahora dicen que ellos no sabían nada de ese acuerdo con Convergencia Democrática de Cataluña y con el PNV. Yo creo que es la fuerza política que menos credibilidad tiene en este país. Así que pueden decir una cosa y al día siguiente hacer perfectamente su contraria. Ya lo han escuchado, la tensión entre Ciudadanos y Podemos va en aumento. La respuesta desde el partido de Rivera, Pablo Iglesias, no ha tardado en llegar. Era su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, quien recordaba que Podemos son los mismos de los ataques de la Calviva. A veces hay como una especie de lavada de imagen, ¿no?, de socialdemocracia, de que son los buenos de la clase y que otros como Ciudadanos parecemos los más malos del mundo. Y al final Podemos es Pablo Iglesias, Podemos es el Pablo Iglesias de la Calviva. Tiempo de analizar la discusión que han mantenido el líder de Podemos con su mentor, Juan Carlos Monedero, a raíz de los rumores que sitúan al segundo como candidato a la alcaldía de Madrid y a Tania Sánchez como candidata a la Comunidad. Saltaba la polémica sobre cómo desmentir la noticia. Vean y juzguen. OK Diario publica los mensajes de la bronca vía WhatsApp que tuvieron Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias tras publicarse hace unos meses que el primero de ellos, ideólogo de la formación y que se vio obligado a dejarla, al menos de forma oficial, por tratar de defraudar a Hacienda, podría ser candidato a la alcaldía de Madrid, mientras que Tania Sánchez sería su apuesta a la Comunidad. Se trataría de un chat en el que estaban presentes 14 miembros de la dirección de Podemos. En él, Monedero compartía la noticia en la que se insinuaban sus candidaturas y anunciaba que iba a desmentirlo a través de Twitter, a lo que su líder respondía: esa basura está hecha para hacer daño, entrar es demostrar vulnerabilidad. Monedero pedía un tuit con algo de ironía desactiva, a lo que un colérico Iglesias sentenciaba: si vas a hacer lo que te salga de los huevos, no pidas permiso. El entonces número 2 de Podemos insistía: no pido permiso, comento porque nos afecta y es mi nombre el que sale manchado. Pablo, calma. Para a continuación añadir: vamos a intentar recuperar cariñito, que lo hace todo más fácil.
Nuevo capítulo en la polémica sobre el supuesto acuerdo entre PP y los nacionalistas para beneficiarse mutuamente en el Congreso de los Diputados. Hoy Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV han presentado grupo propio para intentar constituirse como tal en el Congreso de los Diputados y no pasar al grupo mixto. Hay una diferencia abismal entre estar en el grupo mixto o contar con un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Con un grupo propio se garantiza la participación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación permanente, y también se les permite tener voz propia en la Junta de Portavoces. También se ganan las intervenciones en todos los debates, ya que los miembros del grupo mixto tienen que repartirse tanto los tiempos en el atril como los asientos de las comisiones. Desde Convergencia niegan cualquier tipo de acuerdo o pacto con el Partido Popular. Ni voy a tener ningún acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos, mucho menos a efectos de la investidura. Pues vemos ya cuánto dinero van a recibir los partidos por tener grupo propio. Alba Vila, buenas noches, cuéntanos esas cifras. Pues 67 millones de euros que se reparten entre los partidos con representación parlamentaria. Los que más dinero se han llevado han sido el Partido Popular, que ha recibido 24 millones de euros, los socialistas casi 17, la formación liderada por Iglesias 14 y Ciudadanos 7 millones y medio de euros. Esto se debe a que los partidos cobran por todo. Reciben 21.000 euros por cada diputado o senador que tengan, 80 céntimos por cada voto para el Congreso y 30 céntimos por cada voto para el Senado. Ahora nos hacemos una idea de cómo los partidos recuperan todo el dinero empleado en la campaña electoral, aunque aún así siguen ganando. Pero este dinero hay que sumarle 129 millones de euros, que es el dinero que el Estado utiliza como presupuesto para organizar la cita electoral y que no va directamente al bolsillo de los partidos políticos. Estos 129 millones se reparten entre el gasto de la organización de las administraciones públicas, correos, sistemas de telecomunicaciones y sistemas de organización logística. Y seguimos hablando de temas de actualidad porque si Convergencia Democrática de Cataluña negaba cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular, hoy supuestamente se han reunido la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con su homólogo catalán, con Oriol Junqueras. Ambos han mantenido una reunión en la que han hablado y han acordado, atención, que el Gobierno de nuestro país va a destinar 1.200 millones de euros para el Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, que el Gobierno de Mariano Rajoy da dinero a los nacionalistas. Escuchamos a Junqueras. Como han expresado nuestros diputados en el Congreso repetidamente, un referéndum a la escocesa. Abrimos página internacional porque otros países están detrás del golpe de Estado del pasado viernes en Turquía. De ello se muestra convencido su presidente Erdogan, que hoy ha decretado la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos a tan solo 24 horas de declarar el estado de excepción en el país durante al menos los próximos 3 meses. Aunque las autoridades han insistido en que el estado de excepción no afectará a los ciudadanos, el vicepresidente del Gobierno ha explicado que la suspensión de la Convención no contraviene sus obligaciones internacionales, ya que ya se hizo en Francia durante los pasados atentados del mes de noviembre en París. Conectamos en directo con la redacción de Gaceta.es a las 8:14 de la tarde. Pepe García Saavedra, buenas noches. ¿Cuál es esa última hora en Turquía y bajo qué pretexto justifican las autoridades la suspensión de esa Convención Europea de Derechos Humanos? ¿Cómo se traduce esto en la vida de los turcos? ¿Le da derecho a Erdogan a saltarse los derechos humanos a la torera? Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente, como bien decíais, el gobierno de Erdogan ha aprobado el estado de emergencia y estará vigente durante al menos 3 meses. El gobierno ha dicho que directamente lo implementa para cazar y limpiar a los seguidores de Fethullah Gülen, a quienes acusan de ser los instigadores del golpe. Además, la oposición se ha mostrado totalmente contraria a la adopción de esta medida y ha denunciado las terribles torturas a las que ha sometido a los golpistas. La comunidad internacional se muestra contraria a la a la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos. Es más, Estrasburgo le ha recordado que esta adopción no puede, Turquía suspendiendo la Convención Europea de Derechos Humanos, no puede saltarse artículos tan graves como el derecho a la vida, la supresión, el sometimiento a tratos inhumanos o la prohibición de la esclavitud. Antes incluso de adoptar esta decisión ya se ha saltado varias veces estos artículos. Y por último decir nada más que hace unos minutos hemos conocido que el gobierno de Erdogan ha cesado a 29 miembros del órgano del Consejo Supremo de Radio y Televisión.
Una nueva purga del gobierno de Erdogan. Muchísimas gracias, Pepe, y muy buenas noches. De Turquía viajamos a Brasil, donde las autoridades han detenido a 10 sospechosos de terrorismo, simpatizantes del Estado Islámico, que estaban supuestamente planificando atentar durante la celebración de los próximos Juegos Olímpicos, que, como saben, arrancan en apenas 2 semanas. Los 10 detenidos eran jóvenes de nacionalidad brasileña, que no se conocían entre sí ni tenían contacto personal. Alguno de los arrestados había jurado lealtad al ISIS a través de Internet. Así lo ha confirmado el ministro de Justicia del país carioca, quien reconoce que constituían una amenaza ya que planeaban atacar, pero que tan solo se trataba de una célula desorganizada de aficionados que se comunicaban entre sí por WhatsApp o por Telegram. Las autoridades también han confirmado que el grupo habría establecido negociaciones vía Internet con vendedores de armas clandestinos en Paraguay con la intención de obtener al menos un fusil de asalto Kalashnikov. Como ven, la amenaza yihadista se extiende por todo el mapamundi y si hoy es Brasil el que reclama nuestra atención, hace apenas unas semanas era Niza, la semana pasada concretamente, el jueves, que se convertía en foco del terror. Poco a poco vamos conociendo más informaciones, detalles del terrorista yihadista que arrolló con un camión a centenares de transeúntes que paseaban por el Paseo de los Ingleses. Hoy han visto la luz unas imágenes en las que se puede ver al asesino islamista practicando artes marciales de manera violenta y agresiva. En las imágenes se aprecia cómo el yihadista golpea a su adversario con un cabezazo provocándole una herida. El ministro de Defensa de nuestro país, Pedro Morenes, ha rechazado que este terrorista actuara por integrismo religioso y ha achacado el ataque terrorista a sus frustraciones personales. Y este señor de Niza es un señor que tiene poco que ver con este mundo del Daesh. Es un señor que vivía en Niza, que tenía su vida y que de repente, por una serie de frustraciones personales, se convierte en un asesino en serie y imbuido de una serie de doctrinas que están en el ciberespacio, y luego resulta que el Daesh reclama la autoría. Eduardo, el ministro Morenés, que no es un cualquiera, es el ministro de Defensa del Reino de España, asegura que este hombre actuaba por frustraciones personales y no por obedecer, entiendo yo, que las consignas de esta lacra que es el terrorismo islamista. Otro más en esta causa buenista y bien pensante que nos rodea, ¿no? Pues efectivamente, y parece mentira, como bien subrayas tú, que sea precisamente el ministro de Defensa. Mientras ellos matan, nuestros dirigentes políticos nacionales y continentales edulcoran las razones que llevan a los asesinos a apretar el gatillo, a hacer estallar la bomba, a desenfundar la gumia o a lanzarse con un camión contra la gente como la hoz entra en el trigal. Que el ministro de Defensa español, nada menos, le quite hierro argumental al terror yihadista, asegurando que no matan por integrismo, sino por frustración personal, entra de lleno en el territorio de la estupidez conveniente para no ser expulsado del plácido espacio del buenismo hegemónico y de la corrección política imperante. Porque ningún yihadista mata por frustración personal, por haber perdido el trabajo, la novia o un billete de bonoloto premiado. Matan infieles porque se lo ordena el Corán. Matan infieles porque su religión les inocula no el amor, sino el odio al prójimo. Matan infieles porque Alá y Mahoma les prometen recompensas paradisíacas por apretar el gatillo. Matan infieles, o sea, occidentales, no porque estén socialmente frustrados. Matan infieles porque están fanatizados por el Corán. El ministro de Defensa español debería saberlo. Y si no, que se lo pregunte a sus soldados, que son los únicos que frente a la yihad conocen perfectamente las razones del enemigo. La reciente Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, más conocido como la Ley contra la LGTfobia, aprobada en la Comunidad de Madrid e impulsada por el gobierno del PP de Cristina Cifuentes, pretende imponer, como saben, la ideología de género en las aulas. En contra de las esperanzas de algunos centros, esta ley no afectará tan solo a los colegios e institutos públicos, sino también a los concertados y a los privados. Va a imponer la incorporación de la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos educativos de todo el alumnado. Vean un ejemplo. Mi princesito tiene 4 años. Le gustan las cosas bonitas. Su color favorito es el rosa. Le gusta jugar a ponerse vestidos de niña. Baila como una preciosa bailarina. Papá le dice a mi princesito que está muy guapo cuando se pone un vestido. Papá le coge de la mano y dice que haga piruetas.
Esto que acaban de escuchar es un fragmento del libro Mi Princesito, My Princess Boy, según su título original. Su autora es Cheryl Kylo Davis, una norteamericana madre de Dyson, un niño de 5 años al que le gusta ir cada día al colegio vestido de princesa. Cheryl decidió escribir el libro porque tenía miedo de que otros niños se rieran de su hijo, y así usarlo como una herramienta para que niños, niñas y adultos hablasen sobre la amistad incondicional y aceptación, en sus propias palabras. El libro se ha convertido en uno de los preferidos para los padres gays de todo el mundo, por lo que varias asociaciones en defensa de la familia tienen miedo de que este u otros materiales similares puedan convertirse en habituales en los colegios de la Comunidad de Madrid. Todo por la polémica ley aprobada la pasada semana a instancias del gobierno de Cifuentes, que obliga, entre otras cosas, a que sea la propia comunidad LGTBI la que diseñe los textos que deberán ser aprendidos por niños desde educación infantil hasta secundaria. Para conocer el alcance de la ley de fomento de la doctrina LGTB en los colegios de toda la Comunidad de Madrid, tenemos conexión con Ignacio Arzuaga, que es presidente de Actoir, una de las asociaciones cívicas que más combativa se ha mostrado contra esta ley. Señor Arzuaga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, han publicado en su web un extracto de un cuento llamado El Princesito, que pese a que no se imparte en los colegios de la comunidad, con la nueva ley no sería tan descabellado verlo un día en las aulas. A los padres que nos estén escuchando y no estén de acuerdo con que a sus hijos les adoctrinen con esta ideología LGTB, ¿qué les recomendarían que hicieran? ¿Qué esperanzas u opciones tienen? Bueno, yo lo que animo es a todos los padres de colegios públicos, privados, concertados de la Comunidad de Madrid que se movilicen, que acudan a su asociación de padres para que bueno, pues esta ley o no se aplique o sea derogada lo más rápidamente posible, porque es una ley que efectivamente obliga a todos los colegios a enseñar la ideología del lobby homosexual, no importa la titularidad del colegio y por lo tanto bueno, pues nosotros creemos que es una ley totalitaria porque la Constitución reconoce el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia y esta ley precisamente lo que hace es ignorar ese deseo de los padres e imponer una ideología que comparte una parte de la sociedad pero que no todos los padres compartimos. ¿Por qué crees que el PP ha caído también en la denominada ideología de género, no solo asumiendo sus postulados, sino yendo incluso más allá con el impulso y aprobación de leyes de esta índole? Bueno, el PP, Partido Popular, poco a poco, pues en los últimos años se ha ido moviendo hacia la izquierda, precisamente porque la tesis de Pedro Arriola del voto útil se ha ido confirmando y efectivamente, en fin, los votantes de centro derecha masivamente apoyan al Partido Popular y lo hacen porque siempre han pensado que el Partido Popular no es tan malo como la izquierda, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos a un partido de ultraizquierda como es Podemos en el Congreso. Bueno, la realidad es que el Partido Popular cada vez se ha ido moviendo más a la izquierda. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ella es partidaria del aborto. El propio Mariano Rajoy, después de haber prometido derogar la ley del aborto de Zapatero, que establece el derecho a abortar, sin embargo no la toca. En cuestiones de familia y en cuestiones de libertad educativa, ahora con esta ley pues vemos que prácticamente no hay diferencia entre el Partido Popular, el Partido Socialista o Podemos. De hecho, esta ley en la Comunidad de Madrid ha sido votada por todos los partidos políticos, sin excepción. Solo hubo 2 diputados del Grupo Popular que salieron y que no votaron a favor, pero los que se quedaron ahí votaron unánimemente a favor de una ley que además fue modificada por Podemos, fue modificada por el Partido Socialista. El Partido Popular le parecieron bien esas modificaciones y por lo tanto aquí en Madrid tenemos una de las leyes más radicales y más totalitarias que imponen esa ideología LGTB de toda España. Señor Arzuaga, aún hoy colea la polémica que ha tenido con el número 2 de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien dijo de usted lo siguiente: es imposible encontrar a alguien más contrario a los principios morales del amor y la caridad cristianas. ¿Por qué le acusa de eso? Efectivamente, el totalitarismo y de su equipo no solo se demuestra con una ley que impone una ideología sobre los colegios, sobre la sociedad, en fin, al homosexual que quiera dejar de serlo, pues se le prohíba que reciba cualquier tipo de ayuda psicológica o de cualquier otro tipo. Bueno, ese totalitarismo también se puede ver en las declaraciones y en las cuentas de las redes sociales de Cristina Cifuentes o de Ángel Garrido, que es el portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues este señor efectivamente me acusaba, solamente porque, en fin, me había atrevido a criticar esa ley, una ley con la que estoy en profundo desacuerdo, pues sin embargo, después de haber publicado 3 tuits entre el viernes y el sábado pasado,
pues el sábado por la tarde, en fin, se atrevía a acusarme de anticristiano. Un señor que además quiso quitar la palabra cristiano, el humanismo cristiano, de los estatutos del Partido Popular, y junto con Cristina Cifuentes intentó que se quitara ese término de los estatutos del PP. La mayoría de los afiliados del Partido Popular que estaban representados ahí votaron en contra y por lo tanto se sigue esa referencia. Pero en fin, esta gente cada vez tiene más poder en el Partido Popular, el sector más progrelaicista, más de izquierdas, y bueno, pues me preocupa mucho porque al final los votantes, pues que tradicionalmente habíamos votado un partido que nos representaba porque defendía, en fin, con sus más o menos, pero sí defendía la vida, que defendía la familia, la unidad de España, es un partido que cada vez menos se reconoce y que cada vez se asimila más con otros partidos de la izquierda como el PSOE o como Podemos. Ignacio Arzuaga, presidente de Actioer, muchísimas gracias y buenas noches. Y seguimos con más informaciones porque el escritor Arturo Pérez Reverte se ha convertido en protagonista de la actualidad al escribir una carta abierta a las feminazis en las que desmonta sus argumentos poniendo al descubierto la estupidez de lo que ellas denominan heteropatriarcado. En la misiva, Pérez Reverte narra cómo en un gesto de cortesía cedió el paso a una señora y cómo ésta le atacó acusándole de ser un machista por ello. Respondía el autor en esta misiva, harto de la demagogia feminista, dice que está Pérez Reverte. Bueno, cualquier elogio, cualquier piropo, cualquier mirada hacia una mujer, un gesto de deferencia, de cortesía o de caballerosidad, lo interpretan este sector como un acto machista, de violencia, incluso calificando como micromachismos. María Durán, buenas noches. ¿Qué son para las feministas los micromachismos? Y vamos a ver algunos ejemplos. Eso es, buenas noches. Vamos a explicarlo y a ver algunos ejemplos, porque lo vivido por Pérez Reverte esta semana no es ni mucho menos el único caso que ha indignado a las feministas de nuestro país. El humorista Jorge Cremades, por ejemplo, ha sido calificado como machista estos mismos días por escribir un artículo satírico en una revista femenina en la que, hablando sobre los viajes en pareja, decía que la playa era un destino ideal, ya que ellas podían tomar el sol y ellos cervezas, algo que les ha parecido sumamente grave a las radicales. Estas incluso tienen una web y una cuenta de Twitter para denunciar lo que consideran micromachismos. Entre otras cosas, se pueden leer mensajes como este que estamos viendo. No quiero que me abras la puerta o me cedas el asiento. Quiero que corra el aire. Además, hay madres que denuncian, por ejemplo, que haya bicis de distintos colores para niños y niñas, y sobre esto Gaceta.es ya hizo hace unos meses una recopilación de los micromachismos a los que calificó como máxime meces y que incluía tuits de las feministas que aseveran: invitar a café, machismo público. No aclara si, por ejemplo, alguien podría invitar a su marido, a su mujer o hijo a un café, o si eso también le convertiría automáticamente en un absoluto machista o en una absoluta machista. Hay también más protestas del estilo de las bicis de colores. A las feministas les parece intolerable que haya colores de biberones. También les indigna que se diseñen baberos en los que se pinta a los niños jugando con coches y a las niñas con muñecas. Incluso les molesta que una conocida publicación tenga un coleccionable para adelgazar comiendo sano y sin hacer dieta. Lo machista, hemos entendido en este caso, debe ser adelgazar. Aunque el caso más llamativo hasta ahora también ha tenido lugar hace escasos días. Ocurrió el domingo en el centro de Barcelona. Unas feministas realizaban esta performance vestidas de esta guisa y fingiendo que se ordeñaban. La intención era protestar por el consumo de lácteos. La convocatoria del acto decía lo siguiente: no a los lácteos, no a la explotación de ninguna fémina. El consumo de lácteos es machismo con mayúsculas. Las vacas son compañeras. Jueves, tiempo de abrir nuestra sección del corruptómetro. Hoy la llevamos a cabo recordando lo que ocurría hace ya 31 años. En julio de 1985, el gobierno del PSOE aprobaba la ley del Poder Judicial que, entre otras cosas, acababa con la independencia de la justicia. Eduardo García Serranos, cuéntanos el contexto de la época y exactamente si es cierto, como dijo Alfonso Guerra, que Montesquieu había muerto. Sí, sí, absolutamente cierto. En España, muerto y enterrado desde el 85. La calidad de un sistema democrático se mide por la independencia plena de jueces y tribunales. Cualquier influencia política en la administración de justicia degrada la democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de los ciudadanos frente a un ejercicio arbitrario del poder.
que no estaría sujeto a método de control alguno. Eso es lo que lleva pasando en España desde 1985, como dice Gonzalo, con la reforma del Poder Judicial llevada a cabo por el PSOE con el posterior aval del Tribunal Constitucional en 1986. Desde entonces, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, son elegidos por los poderes políticos del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Consumada la invasión política del Poder Judicial, Alfonso Guerra la definió con un eufemismo tan patibulario como cierto: Montesquieu ha muerto. Lo que sucede es que cuando Montesquieu y su espíritu de las leyes mueren, la democracia es solo un espejismo, una apariencia. Cuando aquella reforma se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se imprimió con una deliciosa y premonitoria errata. Decía así: Ley de reforma del joder judicial. Y en eso estamos desde entonces. Muchísimas gracias, Eduardo. Tiempo ya de análisis. Presentamos a nuestro abogado de cabecera, Juan Ignacio Fuster Fabra, a quien ya saludamos. Señor Fuster Fabra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para que la gente lo entienda, ¿era mejor la ley de antes de 1985, de la cual acabamos de hablar con Eduardo García Serrano, o la que vino posteriormente aprobada por el PSOE? Bueno, desde el punto de vista democrático, y vamos a llamar sobre todo de la capacidad que tenían los jueces de poder elegir, en este caso sus propios miembros del Consejo General del Poder Judicial, o poder nombrar a sus miembros del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, claro que era mejor la ley anterior, que era de 1980, pero en el 85, al parecer, el presidente Felipe González, con el ministro Ledesma y el vicepresidente Guerra, tuvieron una cierta prisa en tener ese pequeño control de, al final, el órgano que es el que maneja a los jueces y fiscales, como es el Consejo General del Poder Judicial, y las dos instituciones tan grandes como es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Usted diría que la justicia en España está politizada, sí o no? Y díganos por qué. No es que crea que esté politizada, creo que ha estado influida por los políticos durante mucho tiempo. Ha habido una evolución, yo creo que bastante grande, sobre todo en los últimos, vamos a decir, casi 10 años, en los cuales hemos visto que en las legislaturas que hemos tenido, sobre todo en esta última, han estallado muchos casos de corrupción, por ejemplo, del propio partido del gobierno. Esto no sucedía años atrás. ¿Cuáles han sido los casos más graves, a lo mejor, dentro del periodo felipista? ¿El caso Filesa? Sí, por ejemplo, uno de ellos, pero no era tan grave como hemos visto tramas de corrupción en muchas comunidades autónomas dentro del organigrama español que hemos visto del Partido Popular, cómo gobernaba ahí, cómo se abría una investigación por parte de la Fiscalía, por parte de las unidades policiales y sobre todo por parte de los juzgados. Creo que ahora sí que empieza a haber una mayor independencia porque los jueces entienden que están más cubiertos o no tienen que depender tanto precisamente del Poder Ejecutivo. Pero perdone, yo es que no he entendido su respuesta. Está diciendo que como ahora hay más casos de corrupción en los dos grandes partidos, entendemos PP y PSOE, que se ha extendido por toda la geografía, eso ha hecho que la justicia haya derivado hacia una mayor independencia que antes porque había menos casos de corrupción. Pudiéramos decir que sí, es decir, creo que es un efecto que se retroalimenta. Estamos viendo que hace unos 20 años no existían prácticamente unos casos de corrupción tan flagrantes como hay ahora, porque sí que es verdad, y lo hemos visto todos en los medios de comunicación, existía una cierta impunidad por parte de los políticos a la hora de realizar según qué acciones. Y pensaban que nunca les iba a pasar nada, que los jueces no iban a hacer absolutamente nada. Ahora los jueces no tienen miedo, vemos pequeños partidos judiciales, como pueden ser, que no son ni siquiera capitales de provincias, en las cuales se están investigando casos muy importantes, como puede ser, por ejemplo, las ITVs de los casos de los Pujol. Esto no hubiera sucedido hace 20 años y a usted, si lo hubieran preguntado hace 20 años, pues tampoco se lo hubiera creído. Bueno, pero entonces vamos a ver, señor Fuster Fabra, ¿cómo justificaría o explicaría la idoneidad del sistema que tenemos de elección de jueces, por lo menos el Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a un experto, a un analista, a un juez, a un periodista que venga de otro país, de Estados Unidos o de una democracia más arraigada que la nuestra, donde directamente los jueces, por lo menos del CGPJ, lo nombran los políticos, lo nombra el Congreso de los Diputados? Si eso no es dependencia, que venga Dios y lo vea, ¿no? Me gustaría poder defenderlo de una manera más fuerte de lo que lo voy a hacer. Entiendo al final. Pues hágalo. Al final entiendo al final entiendo que el sistema, y tal y como está diseñado, es para que efectivamente el Congreso de los Diputados, el Parlamento, que está representado por los políticos que han votado todos los españoles y todas las ideologías políticas que se han podido presentar y tienen una representación, al final tienen algo que decir respecto a cuál va a ser el candidato idóneo para estar en el Consejo General o en el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Entendemos que es una forma indirecta de esa democracia o esa imparcialidad que debería existir por los diferentes magistrados se haga a través de la elección por los partidos políticos. Pero claro, esto no es del todo así. Tendríamos que analizar mucho si esos candidatos se eligen porque son los idóneos y los correctos por su valía
o por las ideas políticas que puedan tener o la afinidad que pueda tener con los partidos políticos. Señor Fuster-Fabra, en Estados Unidos, por ejemplo, el fiscal de cada estado lo elige el pueblo en elecciones, mientras que aquí en España es nombrado por el gobierno. Es un sistema más perfeccionado y seguramente mucho más demócrata, ¿no? ¿Le gusta más? A mí particularmente creo que lo que hace es, más que justo, es exhibir de verdad cuáles son los méritos y las valías de cada uno de los candidatos, exponerlos, que se someta a una contradicción, que se someta a un debate, y si son realmente útiles y válidos esos méritos para poder ejercer el cargo de fiscal del distrito o fiscal del condado, pues adelante, eso sería lo idóneo, ¿no? Al final es verdad que tiene también que empatizar el sistema judicial con el pueblo, con la gente, y si puede conocer mejor a su fiscal general en este caso, pues es lo ideal y lo adecuado. Bueno, sigamos hablando de la Fiscalía, porque el último caso que hemos conocido es que la Fiscalía ha retirado, como sabe, los delitos o las acusaciones de malversación de caudales públicos contra Artur Mas, delitos, por cierto, que era el delito, como usted nos explicó bien, que le propiciaría, digamos, que Artur Mas fuese a la cárcel. Digamos que ha retirado esta acusación y, o coincidencia, coincide en el tiempo con el apoyo de Convergencia Democrática de Cataluña al PP y a Ciudadanos para la constitución de la mesa y quién sabe si para una futura abstención de los nacionalistas independentistas en la investidura de Rajoy. ¿Casualidad, coincidencia? ¿Cómo lo ve usted? Me alegra que me haga esa pregunta, don Gonzalo. Letrado. Y le voy a responder. Es una cuestión que sí que me llamó mucho la atención cuando vi que se había eximido, en este caso, el delito de malversación de caudales públicos dentro del auto de procesamiento, pero claro, la argumentación que se da es que esas partidas estaban previstas justo antes de que saliera la resolución del Tribunal Constitucional. Que lo comparta o no, no es una cuestión que deba yo evaluar, pero sí que le digo, atendiendo a lo que se ha manifestado por parte de la Fiscalía, es correcto. Si ellos entienden que no tiene que estar dentro de ese auto de procesamiento, pues no deberá, en este caso, constar y no deberá estar. Ahora, que a mí me gustaría que hubiera sido de otra forma, pues eso ya es una opinión que tiene uno particular. Pero perdón, este cambio de criterio de la Fiscalía lo podía pensar exactamente igual hace 2 semanas que no ahora. Entiendo que en 2 semanas algo tiene que haber pasado para que la Fiscalía haya cambiado tan abruptamente y radicalmente de criterio. No han sido 2 semanas, ha sido más tiempo. Es decir, desde cuando se abre la investigación y se imputan los 3 delitos a cuando se abre precisamente el auto de apertura a juicio oral, y ahí es cuando realmente la Fiscalía decide cuáles son, en este caso, los delitos que quiere considerar como imputables, en este caso, a Artur Mas. Ha habido mucho tiempo, es decir, se ha tenido que investigar y se ha tenido que averiguar cuáles han sido las circunstancias para imputar esos delitos concretos. A su juicio, ¿hay algún partido que de verdad haya mostrado una verdadera intención de despolitizar la justicia? Lo decimos porque el PP lo llevaba en su programa y no lo ha hecho, y Podemos, por ejemplo, pues parece que pretende politizarla aún más. Bueno, ahí tenemos un poco el alfa y el omega, ¿no? Precisamente Podemos no se ha caracterizado por intentar despolitizarla, sino que ha hecho manifestaciones muy graves. Y sí que le tendré que decir, quizás el Partido Ciudadanos ha sido el que más ha intentado, de una u otra forma, manifestar que es el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, debería ser elegido por sus propios miembros, y en este caso muy revisable, porque es verdad que tanto el Consejo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo debería estar muy revisado cuáles son los magistrados que tienen en este caso que estará a la cabeza de ellos. Queda clarísimo, da gusto la independencia de un letrado como usted, don Juan Ignacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche más, y buenas noches. Un placer, buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, les dejamos, como siempre, informados con Gaceta.es y con puntopelota.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 4 minutos. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia
¿Y la música? ¿Qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 916162464 y apúntate al viaje de tu vida. Un momentito, así que el precio que cobran las eléctricas no es suficiente para cubrir sus costes. Y por eso se les reconoce ese déficit de tarifa. Una deuda del Estado con las compañías eléctricas que acabamos pagando de nuevo los consumidores. Ya irrumpen los atletas que en relevos han traído hasta el estadio las banderas azulgranas con los escudos de las 4 provincias catalanas. El testigo, que es símbolo de una aportación regional al esfuerzo del Barcelona, es entregado a los miembros de la Junta Directiva para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sans, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España.